Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos como tercera conferencia la que va a impartir el doctor Javier Ojeda y que lleva por título El pleonasmo de la acuicultura innovadora. El doctor Ojeda es gerente de APROMAR, que es la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha hecho el máster en Oceanografía por la University of South Carolina en Estados Unidos y ha trabajado durante años en granjas de acuicultura hasta ingresar en APROMAR. Es experto en estrategia sectorial de la acuicultura y consejero por el sector de la acuicultura en el Consejo Económico y Social de España. Además, es secretario de la Plataforma Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura y presidente del Grupo de Trabajo en Peces del Consejo Consultivo de Acuicultura de Peces de la Unión Europea y colaborador a nivel mundial también de la FAO. Tienes la palabra. Pues muchas gracias. Todo correcto en tu presentación, excepto doctor. No soy doctor, entonces, pero eso es bueno porque todavía puedo optar a esos 3.000 euros, hago mi tesis y puedo todavía, estoy a tiempo. Y conozco muchos doctores como José Miguel, así que me han abierto puertas hoy. En fin, gracias. Sí, yo vengo a hablar de acuicultura, pero antes de empezar a desarrollar lo que es la acuicultura, lo que es la innovación en acuicultura, voy a hacer un repaso rápido de en qué consiste esta actividad. Porque conceptualmente es muy sencillo, simplemente la producción de animales, la producción de plantas en el agua. Viene a ser una actividad exactamente igual, similar a lo que hacemos en tierra firme con la ganadería y la agricultura. En general, cuando pensamos en acuicultura, como en agricultura o ganadería, tendemos a pensar que lo que producimos es para comer. Y en general es así. La mayor parte de la acuicultura, en todas sus formas, es para producir alimento. Pero hay otros destinos. También se hace acuicultura para repoblar, se hace acuicultura para vender a las personas que tienen un acuario, se hacen animales de laboratorio, como los peces de cebra, se crían animales para obtener ciertas moléculas. O sea, hay muchos usos posibles. La acuicultura hay multitud de prácticas y una muy amplia gama de especies son las que se hacen en acuicultura a través de diferentes medios de producción. Realmente es una actividad que, si miramos los libros, si se estudia en la antigüedad, ha habido acuicultura en China, tiene sus orígenes, pero en el Imperio Romano también lo había, en fin. Pero ha sido en los últimos 50, 60 años cuando ha crecido realmente de una forma vertiginosa y ha pasado a ser una actividad realmente relevante a nivel social, a nivel económico y a nivel global da empleo o viven unos 12 millones de personas. A la hora de clasificar o dividir tipos de acuicultura, básicamente yo hago dos, la acuicultura tradicional y la acuicultura tecnológica. La acuicultura tradicional es una que está muy integrada en el entorno, que requiere de mucho conocimiento del ecosistema y la actividad en general, la experiencia transmitida de padres a hijos. Bueno, en realidad esto de padres a hijos es una ficción, es decir, del empresario, o sea, del empleador al empleado y así sucesivamente sin pasar por la universidad o por el colegio, a eso me refiero, pasa que queda más bonito lo de padres a hijos. En fin, acuicultura tradicional y acuicultura tecnológica, que es una acuicultura basada en el conocimiento científico, que emplea tecnologías muy punteras a nivel mundial, que está evolucionando a una gran velocidad y es en la que se está produciendo la innovación de la que vengo a hablar. Me voy a centrar en la acuicultura que hacemos en España. En España, y voy a poner unos cuantos ejemplos, hay granjas de peces y de moluscos en tierra, criaderos, es decir, que hacen la primera parte de la vida de los animales, produciendo pequeñas larvitas de peces o semillas de moluscos. Estos son edificios dentro de los cuales hay tanques con el agua, con condiciones de luz muy controlados, los fotoperiodos, la intensidad, con la temperatura del agua muy controlada, y se ponen las condiciones necesarias para que los animales o las plantas, hablamos de algas, hagan la parte de reproducción de su ciclo vital.
Los peces marinos son unos animales un poquito complejos, los reproductores producen unos huevos muy pequeños, realmente pequeños, de aproximadamente 1 milímetro de tamaño, básicamente como el caviar que comemos, el caviar del bueno, no el que es más grande. En fin, 1 milímetro, y salen unas larvas muy chiquititas que no tienen boca, que tienen que vivir una semana, luego ya les aparece la boca, empiezan a comer, y en su fase inicial de vida hay que criar también lo que comen. Comen zooplancton, unos rotíferos, unos animalitos que a su vez hay que criar el fitoplancton con el que viven, total, que es un poquito complejo, pero bueno, lo hacemos, y lo hacemos bastante bien en España. También en España tenemos granjas de engorde de peces en tierra, granjas marinas en tierra. Nosotros en vez de engorde hablamos de crianza, que nos gusta más. Esto es una granja de rodaballos en Galicia, por ejemplo. Luego tenemos granjas marinas en tierra que son estanques de tierra, esto en general en el sur de España, en Cádiz y Huelva, que son estanques en los que se lleva a cabo la crianza de los peces y también moluscos. Luego hay una serie de granjas de acuicultura que las tenemos en el mar, son granjas flotantes en el mar, los llamamos jaulas a veces, y estos son unos aros de plástico, de PVC, que flotan y debajo tienen una bolsa de red, y bueno, esta es la granja y ahí tiene lugar toda la actividad que desarrollamos para poder producir los peces. Y esto es una imagen ficticia de por debajo, ¿no? Y se ve, hay una bolsa de red que cuelga del aro y ahí dentro están los peces. Esto es una foto aérea de una granja en el sur de España, donde se ve cómo se colocan, cómo se sitúan, y bueno, vamos trabajando con toda la actividad normal en lo que es la operación de la granja. En tierra también tenemos granjas de acuicultura continental, que es la que utilizan agua dulce de los ríos, llamamos continental. Son en general la mayor parte de ellas de trucha, todas estas son en España, granjas de trucha. También hay granjas de esturiones que se aprovechan para el caviar, o también para la carne. Son otro tipo de granja, pero hay una gran variedad de formas de producirlo. Y luego la estrella de la acuicultura en España es el mejillón, y el mejillón se produce sobre todo en Galicia, pero también hay clóchinas aquí en Valencia, y hay en el delta del Ebro también mejillón. Esto es en Galicia una batea, que son estructuras flotantes en general de madera, de las que a veces hay muchísimas. Si va uno a Galicia se asombra de la cantidad de ellas que hay, ya forman parte del paisaje normal, y debajo de eso pues cuelgan unas cuerdas en las que se coloca el miticultor, en este caso el acuicultor coloca la semilla, y a medida que va creciendo pues van poniéndose las cuerdas más gordas con el mejillón, y luego se saca la cuerda y se saca el mejillón. Esto es la parte de la producción, pero por supuesto la forma de trabajo no es solamente producir los animales, sino que también continúa con las siguientes etapas. Esto es el pescado. En general en España no lo procesamos mucho para ponerlo en el mercado. Al consumidor español le gusta ver el bicho entero en el hielo, puesto ahí en la pescadería. Entonces en las salas de procesado lo que se hace es limpiarlo un poco por fuera y meterlo en cajas. Son salas muy bien preparadas, muy tecnológicas. Esto ya es una de trucha asalmonada. También las hay de caviar, en la que se va, en este caso, manipulando el caviar para meterlo en sus latitas y venderlo. Al final el concepto es muy básico, es una fase de criadero inicial que puede durar unos cuantos meses, una fase de crianza en tierra o en el mar que dura mucho tiempo, demasiado tiempo para nuestro gusto, entre 1 año y 2 años, y luego lo llevamos al mercado. Y durante toda esta etapa hay que darles de comer, hay que tratarlos con mucho cariño y hay que invertir mucho dinero. Y con esto lo mandamos luego al mercado. La acuicultura surge a partir de la pesca. Los océanos han llegado a su techo. Contamos todos con que se exploten racionalmente en relación con su rendimiento máximo sostenible. Yo creo que se está haciendo muy bien en España y en Europa, pero tiene un límite. Sin embargo, queremos consumir más pescado. Entonces, bueno, de los océanos ya no se puede extraer como del paraíso terrenal, que uno iba allí, cogía la comida, la fruta, se la llevaba a casa, eso ya se va terminando, y ahora tenemos que
con nuestro sudor y esfuerzo, criar nuestra comida, que en la tierra firme lo tenemos muy asumido, en el mar es un poco diferente. Entonces, bueno, hablamos de la Revolución Azul y demás, con todos sus retos y demás, pero bueno, esto es el origen de la acuicultura. Pero es importante que la veamos no como un complemento de la pesca, sino como la evolución natural de la pesca. Yo hoy tengo que explicarlo así, dentro de 100 años, cuando venga otro gerente de Apromar por esa época, pues ya la acuicultura será tan normal que esta primera parte de la presentación será obviable, por supuesto. Una de las características diferentes de la acuicultura sobre la pesca es que durante al menos una etapa de la vida de los peces o los moluscos pertenecen a alguna persona. Eso es un factor diferencial a la hora de colocar las estadísticas de la producción pesquera en la parte de pesca o de acuicultura, de una propiedad de una persona o una empresa, por supuesto. A nivel mundial, esto es a nivel global, esta es la evolución de las producciones de pesca extractiva, que alcanzó un máximo hacia los años 70 y ya se ha mantenido ahí, y la acuicultura ha crecido a un ritmo muy elevado, incluso actualmente se produce más animales y plantas de acuicultura, de granja, que de captura y extracción en el mar. ¿Por qué hay tanta acuicultura? ¿Por qué está teniendo tanto éxito en la acuicultura? Pues porque tiene una serie de ventajas bastante evidentes. Que a Jorge no se lo pregunté, pero claro, alternativa a la carne está el pescado, que está muy bien. Entonces nosotros sí vemos a la acuicultura como la gran ganadería del futuro. Por una serie de cuestiones. Primero, porque el planeta Tierra es sobre todo agua, sobre todo océano. El 71% es agua. Entonces, es un medio duro, difícil, como vemos ahora, pero realmente el espacio en el que trabajar, ahora que hablamos de que la tierra seca es limitada, pues es un sitio en el que podemos seguir creciendo. Segundo, la acuicultura no requiere de agua dulce, y eso es importante. Incluso en los ríos, cuando las truchas están en agua dulce, usan el agua, pero no la consumen porque la devuelven a los ríos. Luego, al igual que lo comentó Jorge, como ventaja de insectos, pero son ventaja también de los animales acuáticos, es que se reproducen mucho. Una hembra de dorada puede poner 5, 6 o 10 millones de huevos al año. La viabilidad de cada huevo es pequeña, pero podemos obtener miles o decenas de miles de hijos o hijas de ellos sin ninguna dificultad. Y luego, sí es cierto que los animales acuáticos, al igual que los insectos, son muy eficientes convertidores de su alimento, porque flotan, no tienen que mantenerse erguidos sobre la tierra luchando contra la gravedad y gastando energía, y porque además son poiquilotermos, sangre fría, su temperatura corporal es la temperatura del ambiente en el que están. Entonces no tienen ese despilfarro energético que tenemos todos el resto de mamíferos y aves. Apromar, yo estoy aquí porque participo en Apromar. Apromar somos la Asociación de Acuicultura de España, asociación empresarial. Las empresas de acuicultura cuentan con una asociación que somos nosotros, y estamos reconocidos también como organización de productores a nivel de la Unión Europea, y llevamos funcionando ya desde 1986. Las empresas que están son productoras de pez y molusco, pero esta diapositiva es para mostrar la variedad de especies que producimos en España y que son socias, y que participan en Apromar. Es decir, hay peces de agua salada como el rodaballo, la lubina o la corvina, peces de agua dulce como la trucha arcoíris o la anguila o el esturión, pero también tenemos productores de microalgas, tenemos productores de almejas, de oreja de mar, de aliotis, de macroalgas, o sea, una gran variedad de ámbitos de trabajo. También hay asociaciones regionales que forman parte de Apromar, y también son socios de Apromar las empresas que proveen de piensos, servicios, tecnología a la acuicultura. En España es, me gusta siempre recordarlo, que España es el principal Estado miembro de la Unión Europea productor de acuicultura en cuanto a cantidad, por encima de las 280.000 toneladas anuales, y en cuanto a valor en euros, estamos ya en segunda o tercera posición, en tercera aquí, segunda dentro de unos años, no porque nosotros produzcamos más, sino porque el Reino Unido ya no estará, pero es una actividad relevante.
Sin embargo, nuestro gráfico de producción no es como el a nivel mundial. La pesca sí alcanzó un techo y ahí está, bueno, bajando. Pero sin embargo, la acuicultura no acabamos de despegar, por diferentes motivos, que hoy no voy a entrar en ellos, pero parte de ellos son necesidad de seguir mejorando a través de innovación, que es lo que voy a explicar. La mayor parte de la producción en España, si miramos en toneladas, son mejillones. Esta es la evolución en el tiempo con los años hasta 2016, muchísimo mejillón y luego lubina, dorada, trucha. Si miramos en precio, pues ya se igualan más, la lubina es en valor más que el mejillón, una lubina pues vale 7-8 euros y el mejillón vale 1 euro, y dorada, rodaballo y demás. Y lo que sí, la producción de mejillón es tan grande que sus cifras enmascaran las del resto de especies. Entonces, sacando el mejillón de las cifras, porque además el mejillón no forma parte de la PROMAR, la perspectiva sí es de un crecimiento muy notable de las producciones y un estancamiento aquí, pero que esperamos aún así que siga creciendo. Entonces, yendo al meollo de mi presentación sobre el pleonasmo de la acuicultura innovadora, apunto aquí los pilares sobre los que se asienta este crecimiento tan rápido de la acuicultura en Europa y en España. El primero es el dominio de la zootecnia, el aprender a reproducir las especies, conocer mejor su biología, conocer la salud, las necesidades para la salud y el bienestar de los animales criados, el desarrollo de alimentos específicos, la ingeniería, todos los equipos que se necesitan para la producción, el conocimiento para dónde localizarlos y su gestión. Y sobre esto quiero comentar cuáles son los retos a los que nos enfrentamos cuando queremos trabajar. El primero es porque estamos hablando de unas especies de las que realmente no conocemos tanto. Son animales que están muy alejados, viven en el agua y por lo tanto han estado tradicionalmente alejados del día de las personas. Las gallinas pues estaban en la granja alrededor de las personas, casi todos los animales. Bueno, eso es una cuestión que vamos superando, pero que aunque obvia es una realidad. La segunda dificultad para el crecimiento es que estamos produciendo comida, un alimento, a lo mejor una perogrullada, pero a la hora de producir comida en la Unión Europea, en la que hay unas muy estrictas normas de seguridad para las personas, pues eso supone un nivel adicional extra de esfuerzo en el trabajo para poder avanzar. Luego, la acuicultura se realiza en el medio natural, es decir, no construimos una nave en un polígono industrial y ahí criamos los animales. Eso ocurre en algunos casos, por ejemplo, hay una granja de langostinos en un polígono industrial en Medina del Campo. Bueno, está muy bien, pero no vamos a poder hacer así todas las granjas de España ni del mundo. Entonces, estamos en medio del mar, hace mal tiempo, el agua es un medio muy corrosivo, muy duro, química y físicamente, para las estructuras y para las personas. Luego, además, los animales están allí metidos en el agua, no se les oye, cuando están mal no oímos quejidos. Es más difícil acceder a verlo, porque no siempre el agua está cristalina como si estuviéramos en el Caribe, y es un medio difícil para trabajar, para los buzos, para tener nuestra actividad, entre comillas, normal. Luego hay una cuestión muy importante, y es que la acuicultura se hace en casi todos los casos en dominio público o con aguas que son de dominio público. Eso quiere decir que hay que solicitar unos permisos y unas autorizaciones para estar allí, y eso limita mucho el desarrollo del sector. Y luego, además, estamos en la costa, estamos en los ríos, que son unos ambientes en los que muchísimas otras actividades de las personas quieren estar. Entonces, esa sinergia, esa búsqueda de sinergias con el resto de actividades hace que, bueno, hay que tenerla en cuenta, pero hace que sea un poco más complicado el avanzar. Cuando con nuestro trabajo podamos irnos mucho más lejos en el mar, será un poquito más sencillo. Antes comentaba Victoria que la innovación era una actitud que hay que tener, y estoy completamente de acuerdo, pero en la acuicultura la llevamos incluso más adentro y está en nuestro ADN. Es decir, la innovación en la acuicultura tecnológica está interiorizada porque es que no hay otra alternativa. Claro, es más fácil en la actualidad porque hay muchísimas tecnologías que nos han llegado de otras actividades científicas, tecnológicas o industriales que estamos directamente aplicando con nosotros, con lo que
para los que leyeron el título de la presentación y pensaron que el pleonasmo era un virus, una bacteria o un procedimiento de no sé qué, no. El pleonasmo es una redundancia de palabras innecesaria y yo lo interpreto como que la acuicultura es tan de por sí innovadora que sería prescindible, y por eso lo del pleonasmo, pero eso es una broma que me he permitido hoy solamente. ¿En qué ámbitos estamos trabajando para innovar? Bueno, pues antes en la diapositiva de Apromar mostré todas estas especies aquí arriba, que ya están domesticadas, que las sabemos manejar, que las producimos eficientemente y podemos cosecharlas y venderlas, pero seguimos buscando nuevas especies, es decir, especies que pueden ser interesantes. Eso es difícil saber eso de interesantes, qué es decir, cualquier pescado, va uno a la plaza, aquí esta mañana me acerqué al mercado central y había muchos pescados, pero producir en acuicultura una especie que hay mucho en el mar o que hay bastante en el mar no interesa, porque el precio de ese pescado nos va a afectar el nuestro, y cuando de pronto hay mucho de esa merluza o hay mucho pulpo, nuestra merluza baja mucho el precio. Entonces interesan especies de crecimiento rápido, que sean grandes para poder procesarlas, que no haya espinas y demás. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre seriola, sobre halibut, en España no, pero en Europa sí, la cherna, esto es la lucioperca, la lisa, y bueno, esta es la corvina, que sí la tenemos arriba. Pero la domesticación de las especies, entendiendo como domesticación el habituarlas al medio de cultivo y que nosotros sepamos aprovechar llevar a cabo bien su producción, pues es un ámbito de trabajo al que muchos científicos dedican su tiempo, muchos centros de investigación, y en las empresas también hacen su propia investigación para conseguir criar estos animales. Cuando hablamos de diversificación, no solamente son cuestiones biológicas, sino que hay también que trabajar mucho innovativamente en las obligaciones administrativas. Es decir, muchísimo, y aquí viene a colación el tema del marco administrativo, es decir, la autorización en una granja para producir dorada no sirve para producir seriola. Un medicamento una vacuna diseñada para vacunar trucha no la podemos utilizar para una lisa. Hay que hacer todo un nuevo proceso muy complejo. Entonces, las nuevas especies están muy bien, trabajamos sobre ellas, pero tenemos que trabajar también todo el marco normativo, que es extraordinariamente complejo en la Unión Europea. Es complejo y no puede ser de otra manera, porque queremos un nivel de seguridad y de vida alto. El segundo ámbito de trabajo, si miramos todo el dinero que se introduce en innovación, en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en acuicultura, va a los piensos, al alimento de los animales. Al principio de la acuicultura se alimentaban los peces pues con lo que se pensaba que comían en su medio natural. Se cogían otros peces, se trituraban y se les echaba. Eso hoy en día no se hace porque no conviene por muchos motivos de medio ambiente, seguridad alimentaria y por precio. Entonces se fue evolucionando hacia gránulos como estos, que son como los que comen mis perros, comen muchos otros animales, y ahí sí se introducía los nutrientes necesarios. Luego se ha ido evolucionando a piensos extruidos, porque el pienso, a diferencia del de otros animales, el pienso de los peces al echarse al agua no se puede deshacer, tiene que mantener su estructura. Además, no deben, aunque no pierda la estructura, que no se les salgan nutrientes, oligoelementos o algunas sustancias que se le haya puesto al pienso. Eso quiere decir que en esos pellets de pienso, en el caso de la acuicultura, hay un nivel de complicación y que también están en constante evolución superior al de otros animales terrestres. Luego se trabaja muchísimo en la selección de materias primas para el pienso. En acuicultura, en el mundo se producen ya más de 100 millones de toneladas de animales, y eso supone que el tirón sobre materias primas es muy elevado. Cuando se producía poca acuicultura no había ningún problema en conseguir alimentarlos con harinas de aceite de pescado, porque había suficiente en el mundo, pero vamos alcanzando unos límites en los que no es posible. Entonces, buscar alternativas a esos ingredientes es uno de los ámbitos en los que se trabaja. La verdad es que doradas lubinas hoy en día se alimentan
principalmente de harinas y aceites vegetales, que provienen de la agricultura, no provienen de la pesca. Eso se consigue porque ya en realidad no pensamos que alimentamos a los peces con materias primas, sino con ingredientes, es decir, buscamos los aminoácidos que necesitan o los ácidos grasos que necesitan en diferentes fuentes y los combinamos en el pienso. Eso nos facilita enormemente. Por ejemplo, y lo mencionó Jorge antes, los insectos. Las larvas de insectos son muy interesantes como materia prima proteica para los peces, y se está trabajando mucho en ello. La alimentación. El alimento es una cosa y el cómo dar de comer es otra, en la que hay una necesidad, en la que se ha avanzado mucho, porque antes se alimentaba manualmente, o sea, llegaba uno con su cubito con la comida y se lo echaba a los peces. Eso, cuando son pocos peces los que están dentro, está bien, y se le dan 20 kilos. Si hay que dar 200 kilos en un día, pues ya se pone en un barquito y con un soplante, un chisme que echa aire rápido, de una tolva, pues le va echando la comida a los peces. Pero cuando uno ya tiene que alimentar con a lo mejor 1.000 o 2.000 toneladas o 2.000 kilos, pues se utilizan plataformas flotantes en las que hay unos silos grandes y luego unos tubos. Esto está cerca de las granjas, de los viveros que están por aquí, y a través de unos tubos que van flotando por el agua, pues se le distribuye la alimentación. Entonces, no todos los peces comen cuando nosotros trabajamos, es decir, hay peces que comen por la noche, peces que comen al anochecer o de madrugada, peces que comen arriba, peces que comen en el fondo. El conocimiento de cómo debe ser la alimentación de los animales es también un ámbito de trabajo para innovación muy relevante, y hay toda una serie de programas informáticos que facilitan el saber cada día cuánto alimento hay que echar. Hay que tener en cuenta que el pez come más o menos, no solo en función del tamaño de su cuerpo, sino en función de la temperatura del agua. Si la temperatura del agua está a 10 grados, el pez está a 10 grados y casi no come. Cuando el agua está a 25 grados, el pez está a 25 grados y come como una moto y crece mucho más rápido. Todo eso se hace con programas informáticos, y además eso permite hacer una proyección de cuánto va a crecer en los próximos meses para calcular cuándo va a estar en el mercado y comprobar si hay alguna anomalía para irla corrigiendo. El agua es en el mar, los viveros en el mar se puede hacer poco para cambiarla, simplemente se controla, se mide la temperatura y se comprueba que está correcta, pero no se puede manipular mucho. Sin embargo, en tierra sí hay dos posibilidades. Hay granjas que están en circuito abierto, es decir, el agua entra, está con los peces y luego sale, y hay granjas en las que el agua está quieta siempre y lo que se hace es limpiarla constantemente. Por ejemplo, en la granja de langostinos en Medina del Campo lo que hacen es eso. Hay muchísimas otras granjas que hacen eso. Eso sirve para granjas en las que la biomasa es pequeña, entonces se montan unos biofiltros en los que hay una serie de bacterias que lo que hacen es eliminar, transformar los amonios, nitritos, nitratos, y el agua se puede volver a utilizar. En cualquier caso, sistemas de desinfección, sistemas de filtración son muy habituales y aún así requieren de mejora para hacerla más eficiente, porque es un tipo de producción y recirculación bastante cara. La mayor parte de las granjas de peces marinos que tenemos en España están basadas en viveros flotantes, como estos. Antiguamente pues, se hacían de madera, muy chiquititos, esto debe ser en Noruega o por ahí. En España no tenemos una costa con muchas bahías, sino que es una costa muy lineal, y las granjas están en mitad del mar, están a expensas de toda la climatología. En Grecia, en Turquía, en Noruega, pues siguen estando ensenadas, pero en cualquier caso se ha ido evolucionando hacia este modelo de vivero. Hay otros que pueden sumergirse, por ejemplo, aquí en España no, pero en el Caribe, en zonas que hay huracanes, pues se han inventado unos que cuando viene el huracán se baja, y bueno, bajándolo a 10-15 metros ya no se nota el huracán. Pero en fin, esto es la parte que flota, que es la que vemos. Pero luego hay muchísima tecnología y en constante trabajo con los sistemas de fondeo. Los sistemas de fondeo son lo que anclan estas estructuras al fondo del mar para que se mantengan en su sitio. Y bueno, como no se ven, parece poca cosa, pero hay que tener en cuenta que cuando hace mal tiempo ni los pescadores salen al mar, ni los ferries a veces hacen sus travesías a las islas o en el estrecho. Sin embargo, nuestras granjas se quedan ahí día y noche todos los días del año.
y eso es porque tienen unos sistemas de fondeo que permiten aguantar la violencia de los temporales. Y además estas granjas tienen unos complejos sistemas de control, de monitorización, incluso antirrobos, porque son muy golosos. Aquí están lejos, pero a veces están más cerca, pues hay personas que pueden venir y querer pescar dentro de los viveros. Luego, como comentaba antes las granjas de peces estaban metidas en zonas muy protegidas, antes digo 30 años, así. En zonas muy protegidas, esto es en Francia, no es en España. Sin embargo, en España, y esto es en Cataluña, están delante de una costa muy recta, a mucha distancia y sin protección alguna. Estos son los aritos que vimos antes, esto era un modelo que se utilizó unos años, ya no se continúa utilizando de plataforma rígida. Pero en su momento fue un gran trabajo de innovación, se pensaba que iba a dar mucho de sí, luego quedó en nada y ya no existen. Otro ámbito de trabajo de innovación que tenemos es el de los servicios. Los servicios, el trabajo que se hace, porque aunque los peces están ahí, las personas tenemos que ir a hacer muchísimas labores. Antiguamente se iba, era un trasiego constante de iris y venires, y ahora se utilizan en muchas de las granjas que hay en España, pues plataformas de apoyo en las que no solo está la comida que mencionaba antes, que luego va por sus tubos hasta los viveros, sino que los submarinistas, que tienen que estar todos los días bajando debajo para comprobar que todo está correcto, pues aquí se pueden cambiar, se pueden duchar, pueden recargar las botellas, están los biólogos, están los veterinarios, hay oficinas, y eso pues era difícil de imaginar hace bien pocos años. Antes, pues, además del personal propio de las empresas, pues se tiende a subcontratar muchísimos servicios operativos. En España todavía las granjas tienen su propio submarinista para hacer cambios de redes o así. En países como Noruega no, el acuicultor solamente cría sus peces y de vez en cuando viene un equipo subcontratado que hace un cambio de redes o para sacar los peces. Lo mismo para vacunarlos o hacerle un tratamiento a los peces, pues hay empresas que se dedican específicamente a eso y lo hacen muy, muy eficientemente. Luego, en cuestiones veterinarias, realmente, no sé si ocurre en todos los sistemas de ganadería, pero probablemente también, al final, el principal reto es la salud de los animales. En acuicultura se ha ido avanzando con dificultad, pero se ha ido avanzando bastante bien en muchos ámbitos y parece que todo es estupendo y de pronto viene un crack de salud de los animales, un virus, una bacteria, y el sector entero se viene al suelo. En España no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido en Noruega, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Islas Feroe, ha ocurrido en Ecuador con los langostinos, y entonces no estamos hablando de una pérdida de la eficiencia de la producción del 10% o del precio que baje un poquito, sino de cierre total, todo el mundo al paro y problemas sociales enormes en aquellas zonas. Con lo que trabajar en planes de bioseguridad para que las granjas estén lo más, no voy a decir aisladas, pero protegidas de patologías es absolutamente fundamental. Antiguamente a los animales enfermos, como a las personas, se les trataba con antibióticos, un veterinario les recetaba antibióticos y se intentaba solucionar por esa parte. Ese camino hoy ya no es válido y va en minimización hacia desaparición, y a lo que vamos es a vacunar los peces. Los peces se vacunan igual que las personas, es más complicado, pero hay máquinas que les van vacunando y se les vacuna y ya se les evita que cojan las enfermedades que el veterinario estima que podrían tener. Y lo mismo ocurre en trabajar innovando en nuevos anestésicos, por ejemplo, porque los peces están en el agua, a veces si hay que manipularlos tienen que estarse quietos para poder tocarlos, para poder mirarlos. Y lo mismo para utilización de desinfectantes, biocidas, son moléculas súper reguladas en la Unión Europea y realmente estamos escasos en acuicultura. A biocidas me refiero para desinfectar superficies y así. Además de en la parte productiva, también trabajamos mucho, porque entendemos desde Apromar que es así, en la innovación en el producto. Realmente en la presentación de Victoria, sobre todo, era innovación en
los productos finales, no tanto en cómo se producía la lechuga, sino en cómo se ponía en el mercado. Y nosotros vamos llegando también a eso. Mejora de la calidad en los animales acuáticos es el punto primero de referencia a la hora de su valoración y también del cliente, luego viene el precio y demás, pero si los productos acuáticos no están realmente frescos, pierden todas sus propiedades nutricionales, organolépticas, con una velocidad mucho más grande que en los animales terrestres. Luego trabajamos en marcas de calidad y certificaciones. En el mundo de las certificaciones va ajeno a Promar, es un mundo complejo, es decir, no me refiero a la certificación entre empresas o business to business, sino a la que llegan los consumidores, bueno, ambientales sobre todo, pero sí desde nuestra asociación estamos promocionando una marca o un sello de calidad y origen propio, que es Crianza de Nuestros Mares. Esta mañana, cuando fui al Mercat Central, solamente vi doradas en uno de los puestos de las nuestras, que son los que portan este sello, y realmente es una innovación, porque en el pescado fresco, así entero, que es como se vende el 90% en España, aunque ya se va avanzando más en el procesado, pues no existen marcas. Se ve alguna vez un sello, pero no mucho. El que se ve es este, y este es Crianza de Nuestros Mares, que lo podréis ver en la tele mucho en noviembre y diciembre, pues vamos a hacer una campaña de promoción muy importante, pero realmente, y como gerente de Apromar y de la marca, una de las cuestiones más básicas que podría ser la colocación del distintivo en el pescado nos cuesta muchísimo. No hemos encontrado un método algo que se quede en el pescado. Estos son arponcitos que se clavan, pero se caen. Entonces, hemos probado con rayos láser, con un láser que le graba, pero no tiene color. Hemos probado con etiquetas como las de la ropa, con hilo, en fin, cosas tan sencillas como en un pescado fresco entero colocarle un distintivo es todo un reto en innovación. Y luego, y por último, el último ámbito de innovación que quiero remarcar, que podría parecer sencillo, es en el factor humano, la colaboración entre las personas, la colaboración entre las empresas. En la acuicultura, por todas sus particularidades, las empresas están muy indefensas o tienen muy poca capacidad de influir en el marco administrativo, y la única forma de hacerlo es trabajando juntos. Y no es nada fácil trabajar juntos, sobre todo entre empresas, pero lo hemos ido consiguiendo. Lo hemos conseguido en temas veterinarios con una federación de ADS. Las ADS son unas entidades de los propios ganaderos acuicultores para protegerse todos ellos juntos con sus planes sanitarios comunes, en este caso de acuicultura, y está funcionando bastante bien. También en I+D+I hemos creado una red de experimentación marina de acuicultura que llamamos REMA, que las empresas ponen en común, se ponen juntos para trabajar en la innovación, en la parte en las que consideran que la innovación les va a beneficiar a todos. Ya luego cada una por su cuenta trabaja su propia innovación, pero hay cuestiones base en las que han entendido por fin, después de mucho tiempo, que trabajando juntos se puede conseguir más y potenciar proyectos y trabajar. También en temas laborales, con prevención de riesgos laborales, trabajar en el agua no es nada sencillo. Los buzos es una de las profesiones más difíciles que hay. En cualquier caso, estar trabajando con agua es siempre difícil. Tenemos un convenio colectivo y una serie de medidas de salud laboral muy interesantes que trabajamos con los sindicatos. También trabajamos en la producción y comercialización conjunta a través de una organización de productores, y en cualquier caso los acuicultores españoles entienden la ventaja de trabajar juntos en una asociación que en este caso es Apromar. En realidad, al final, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscan las empresas de acuicultura? Bueno, buscan más competitividad, son negocios y quieren que les vaya bien el negocio, quieren mejor calidad de sus productos, quieren más responsabilidad social, son empresas modernas, entienden el mundo en el que estamos, la situación que vivimos, y la responsabilidad social es una cuestión que tienen dentro de sus cuestiones corporativas. Pero además de eso, también trabajamos para mantener o mejorar los valores nutricionales del pescado. ¿Por qué come pescado? ¿Por qué comemos pescado muchas veces? O los que consumen, uno de los factores de compra es porque el pescado es extraordinariamente saludable. Es la proteína animal más saludable, proteína y ácidos grasos más saludable que existen. Los médicos nos lo dicen, consumir
consumir pescado. Entonces nuestros pescados nos tenemos que asegurar de que mantienen esos valores nutricionales. También buena salud y bienestar de los animales, menor huella ambiental, un mejor reconocimiento social. Todo esto son las cuestiones en las que innovando y trabajando bien creemos que vamos llegando. Al final, y esto es mi última diapositiva, lo que queremos es ser la forma de producción animal más eficiente, más sostenible y poder seguir creciendo. Queremos encontrar sinergias, encontrar y explotar sinergias con otras actividades en áreas similares, como por ejemplo, de las más sencillas que tenemos es con los parques de aerogeneradores en el mar. Es una muy buena opción de sinergia con otra actividad, con ganar por las dos partes. Y por otra parte, continuar trabajando para la utilización más eficiente posible de los recursos naturales que se utilizan en nuestra actividad y integración en este nuevo concepto, aunque antiguo en su base, que es la economía circular. Y ya está, con esto termino. Muchas gracias. Aquí si hay alguna pregunta, pues ¿quién modera o cómo? Directamente. Jorge. Muchas gracias. Tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer solo dos. Y son curiosidades. Siempre se ha hablado uno de los problemas que tiene el pescado de pesca y cada vez más es la presencia de anisakis. Entonces, bueno, yo me interesé en el tema y he visto informes donde se decía que había riesgo nulo, incluso en los peces, el pescado procedente de piscifactoría que estaba en el mar, que había riesgo nulo, aunque algunos decían que nulo no había nunca. Y tal. Esa es la primera pregunta, saber tu opinión al respecto, tu información al respecto. Y la segunda es, que has abundado al final en alguno de los objetivos, es precisamente el consumir pescado, aparte de que está buenísimo, una de las finalidades es que es una de las únicas fuentes de ácidos grasos omega 3 de cadena larga que hay en nuestra alimentación. Sí. Pero cuando se hace acuicultura y los piensos pasan a ser vegetales, eso queda un poco en cuestión. ¿Cómo lo estáis planteando a largo plazo de recuperar esos niveles de DHA y de EPA en la carne del pescado cuando no se utilizan ya harinas de pescado para la alimentación? Venga, la ausencia de anisakis es precisamente uno de los activos de los peces, de los pescados de acuicultura. A ver, si uno va al campo y mata un jabalí y se lo come, pues habrá triquina, habrá un montón de parásitos. Lo mismo ocurre con la pesca, lamentablemente, pero es una realidad. Hay formas de evitarlo, congelando y calentando, no la parte alérgica, eso es diferente, pero bueno, hay ciertas recomendaciones de las autoridades sanitarias. En el caso de la acuicultura, no hay, no digo que haya un caso entre muchísimos, pero la probabilidad de encontrarse un anisakis en un pescado de cultura es prácticamente inexistente, y así lo afirman las autoridades sanitarias. Lo que pasa es que es algo que nosotros no podemos publicitar abiertamente, porque el sector de la pesca quedaría comparativamente mal y ahí siempre estamos indefensos y tenemos que mantener un perfil bajo. Pero es una realidad en la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en la marca Crianza de Nuestros Mares, cada lote de peces, o cada no sé cuántos peces, se analiza por si acaso para que se compruebe. Pero la gran ventaja de la acuicultura es que los peces están con nosotros 2 años o 3 años y durante todo ese tiempo hay un servicio de biólogos y veterinarios cuidándolos y comprobando que van correctos en cuanto a eso, metales pesados y cualquier cosa más. O sea, hay una garantía de que son animales de crianza. Nosotros llamamos crianza porque crianza tiene ese toque de cariño, de vino que no es el de la cosecha, tampoco es la reserva, pero es un término que nos gusta porque mimamos a los peces durante mucho tiempo. Nosotros querríamos que fuera menos tiempo, pero crecen así, crecen despacio. En fin, así que anisakis no. Y el tema del omega 3, efectivamente, es uno de los grandes retos. Es decir, separando harinas de aceite de pescado. Las harinas son esencia proteína. No hay ninguna dificultad en convertir un pez como una lubina, una dorada, un salmón en 100% vegetariano en la parte proteica. Ningún problema. Puede ser un pez feliz, crecer estupendo y tener el mismo sabor que uno que lo hubiera estado comiendo siempre. En los aceites no es posible. No es posible. El omega 3, o sea, los ácidos grasos de
omega 3 de cadena larga, no los producen los peces, no los producen los moluscos, eso lo producen las microalgas del mar, ni siquiera las macroalgas, son pequeñas gotitas lipídicas que están en las microalgas para mantenerlas a flote, y resulta, por algún casual, que algún nutrólogo me explicará algún día por qué para los seres humanos y el resto de vertebrados es tan saludable un aceite que se produce en el mar. Yo siempre digo que es porque nosotros venimos del mar, hace 300 millones de años éramos todos animales acuáticos, pero en cualquier caso, buscamos otras fuentes para esos omega 3 de cadena larga. Hay plantas que los tienen, y luego está toda la vía de la ingeniería genética, pero eso es tabú y hay que tener mucho cuidado, yo no lo he dicho, pero ciertamente eso abre unas posibilidades a la alimentación mundial, pero eso es una limitación, es un gran reto el omega 3, porque nosotros no podemos hacer un pescado que no tenga el omega 3 que espera el consumidor cuando come un pescado. Entonces hay un reto y hay muchísimo trabajo y muchísima investigación para lograrlo, pero precisamente en los cambios de dieta el omega 3 es el factor que hay que tener más cuidado. El resto se puede buscar en colza, en sojas, en maíz, muchas cuestiones. Buenas. Yo quería saber qué perspectivas le ves a la acuicultura con certificación ecológica. Pues nos va a pasar igual que a Verdifresh, que en España no pasa nada, pero si quiere vender en Europa se lo van a pedir. Entonces, realmente, no voy a hacer mía la opinión de la acuicultura ecológica del doctor Mulet, pero se parece. Entonces, a nivel europeo hay muy poca acuicultura ecológica, muy poca. Y no solo hay poca, sino que nada más no crece, porque cuando era poca y crecía un poco, ya crecía un porcentaje enorme y parecía que íbamos... Entonces, en acuicultura no acaba de encajar. La producción ecológica conceptualmente está muy bien, es intuitivo y fácil de aplicar en la agricultura, pero ya en la ganadería es más difícil, y en la ganadería acuática más difícil todavía. Entonces, si yo voy a muchos trabajos para los reglamentos de producción ecológica en la parte de acuicultura, entonces hay dos posibles caminos. O se mantienen muy estrictos los reglamentos, o sea, las normativas, entonces no se va a poder producir mucho ecológico y además porque va a ser muy caro y se va a vender poco, o se van abriendo tantos boquetes y bajando el listón del reglamento ecológico que al final lo que van a tener permitido hacer va a ser casi igual que el normal, que el convencional. Entonces es un juego que los que lo tienen difícil son los puristas de la producción ecológica. Porque hay que elegir en esa disyuntiva, porque al final hay tantos boquetes, tantos agujeros o tantas permisividad o excepciones en un reglamento de producción ecológica que al final puede hacer todo y entonces no tiene gracia. Pero bueno, en acuicultura ahora mismo muy poca en salmón, muy poca en dorada, en lubina, y ha habido empresas que lo han intentado y lo han tenido que dejar porque el consumidor no se lo ha pagado. Ay, sí. Buenas tardes. Aquí. Tengo un par de curiosidades. La primera, se ha estado hablando sobre el tema del plan de bioseguridad, los veterinarios y nutricionistas y todo, y la parte científica. Mi curiosidad es, ¿se cuenta y también el tema del cambio climático? ¿Le afecta en algo el tema de los residuos urbanos que nosotros lanzamos al mar y todo? ¿O se tiene controlado? Y si se tiene controlado, si se está innovando para gestionarlo y controlarlo aún más, o qué se está haciendo. Gracias. Sí, eso es muy interesante. A ver, yo separaría lo que es cambio climático en general, CO2, aumento de la temperatura de la Tierra o ambas, bueno, en fin, esas cuestiones en las que nosotros participamos en proyectos para ver de qué forma nos podemos amoldar a algo que nos es dado y no lo podemos cambiar. Nosotros podemos trabajar mejor, pero nuestra huella ambiental en CO2 es muy pequeña. Entonces, con ahorrarnos ese avión de vez en cuando para no sé dónde, el sector entero ya puede producir todo el CO2 que quiera, que no hay ningún problema. Pero las otras cuestiones, sí, de estropicio al mundo que hemos hecho ya, porque tampoco hay que pensar que el mundo está hoy bien y mañana va a ponerse fatal. La Tierra está contaminada de una forma impresionante, que hace 100 años nos escandalizaría. Dentro de otros 100 años nos escandaliza ahora cuando los seres humanos de entonces estarán acostumbrados y tal. Entonces,
En acuicultura lo que les afecta a los peces es lo que comen, el agua poco, o sea, el agua, es decir, no absorben tóxicos que haya en el agua, en general, no, es a través de la comida, es decir, PCBs, dioxinas, no sé, ese tipo de contaminantes persistentes llegan a través de la comida. Controlando la comida se controla el pez, no hay problema. Pero me gusta la pregunta porque ahora tenemos un nuevo reto, que es el de los plásticos, los microplásticos, que no sabemos nadie cómo nos va a impactar a todos. Directamente ya está impactando a la pesca en los medios, o sea, en los medios, en lo que podemos pensar todos como consumidores. No por el plástico en sí, sino por todas las moléculas que se le pueden absorber o adsorber, que, en fin, lo que van con esos microplásticos que se los come un animal y que luego puede pasarle a la carne. Entonces, todavía no está suficientemente investigado, es una cosa bastante reciente. ¿Cómo nos toca a nosotros? Bueno, pues en la parte de harinas, sobre todo de harinas y aceites de pescado, no, sobre todo la parte de harinas, en el aceite no tanto, de pescado, que se continúan utilizando para dar de comer a nuestros animales, pero que también se dan a los pollos y a los cerdos, o sea, no son los únicos. O sea, la harina de pescado sobre todo es tan rica que se utiliza en los pollitos pequeños, los cerditos pequeños, y lo utilizarían toda la vida si lo pudieran pagar, pero es muy cara. Entonces, claro, en esas harinas van los microplásticos también, como si desaparecen, no desaparecen, podrían llegar a nuestros pescados, y eso son realmente cuestiones completamente desconocidas, que estamos todos los que tenemos que ver con el mundo alimentario, pues expectantes a ver qué conclusiones se van obteniendo de los trabajos, pero sin duda que los animales se crían en el medio natural, no están en un polígono cerrado, excepto los langostinos de Medina del Campo, y entonces están expuestos a muchas cosas. Nosotros las controlamos, evitamos, mejoramos, pero siempre hay un margen de trabajo necesariamente de hacerlo bien. Vale. Sí. Sí, buenas tardes. Si bien hay alternativas para tratar de reemplazar la harina de pescado, todavía no se han logrado alcanzar los rendimientos de ganancia de masa corporal en los peces cultivados, sobre todo considerando que las mayores especies que se cultivan son carnívoras. Entonces, también va el hecho que para producir 1 kilogramo de harina de pescado se requieren más o menos 4 kilogramos de pescado fresco, que si bien algunas personas discuten esto porque lo utilizan mayormente de anchoveta, que lo pescan en países en desarrollo, podría combatir muy bien a la desnutrición, que todavía sigue siendo un problema en estos países. Entonces, actualmente quisiera saber si es que en España ya se han trabajado alternativas que realmente puedan suplantar a la harina de pescado como fuente de proteína en piensos. Y por el otro lado también la pregunta va a que cómo se está manejando, si bien hay un tema de contaminación ambiental, también la acuicultura produce contaminación por el hecho que se produce CO2 proveniente de la materia orgánica de los heces, de las heces de los peces que se cultivan y también de los piensos. ¿Cómo se está trabajando con el tema de estos residuos, ¿no? Sin duda, otro de los retos más grandes que tenemos y en los que se ha trabajado mucho y se sigue trabajando. El concepto de coger pescado del mar y convertirlo en otro pescado, ¿no? Ciertamente es truculento, tiene muchos matices, ¿no? Cuando se empezó la acuicultura era posible coger la harina de pescado que se vendía y hacer el pienso solo con eso y los peces crecían estupendamente. Ya no es posible, entre otras cosas porque la cantidad de harina de aceite de pescado que hay en el mundo es limitada, no se está acabando, pero es limitada, pero sobre todo porque se va encareciendo, porque tiene otros usos. O sea, no es factible en el mundo de hoy decir, mira, ya ustedes que crían peces ya no les damos harina y se los damos los pescados a otra persona. No, al final son las dinámicas del mercado que van para un lado o para otro, por supuesto con las salvedades sociales necesarias para no crear problemas en los sitios de origen. Pero yo trabajo mucho el tema de los cuántos kilos se hacen falta para uno y para otro. Yo soy de los que apunta que estamos en 0,8, 0,9, es decir, que se utilizan menos kilos de pescado silvestre como anchoveta para producir más de 1 kilo de otros pescados, pero bueno, es debatible. En cualquier caso, 4 no, pero aunque sea 1, él simplemente es una parte del pienso. Yo no sé si es conceptualmente tampoco bueno utilizar soja
para producir nuestros peces. No lo sé, es decir, que también la soja produce degradación no sé, en Argentina, en Brasil, en muchos sitios donde se cultiva, pues tiene problemas ambientales, entonces es difícil llevarlo. Nosotros, desde luego, en lo que sí trabajamos es en que el pienso sea lo más eficiente posible, que se utilicen fuentes de aprovisionamiento responsables, es decir, no esquilmar ahí donde estén los peces de origen, anchovetas o similares, que sean de origen certificado responsable, y luego mezclarlo con harinas y aceites de pesca, con harinas y aceites vegetales, y luego hacer un pienso que sea muy eficientemente procesado por los peces y que la mayor parte se convierta en carne y no se vaya con los excrementos. Pero sin duda, vamos, yo leo los periódicos y además nos sentamos a trabajar muchas veces con las principales organizaciones medioambientalistas y es una cuestión que nos concierne a todos y trabajamos en ello. Pero vamos por el buen camino. Yo creo que ya hemos llegado al buen final, pero aún así habrá que seguir avanzando. Y luego, la cuestión de las contaminaciones, por supuesto, los peces comen, excretan y eliminan heces. Eso es indudable. Las mejoras en la eficiencia del pienso hacen que los heces sean las menos posibles. Pero lo que es esencial es que esos excrementos, esas heces, puedan ser reabsorbidas por el entorno en el que esté la granja. Medioambientalmente, lo más importante, los conceptos básicos para que una granja sea medioambientalmente aceptable es que esté en el sitio correcto y gestionada de la forma correcta. Es decir, si una granja de un montón de peces se pone en un sitio muy chiquitito, sin corrientes y sin otra circulación de agua, en ese sitio va a haber un problema. Si se lleva a un lugar en medio del mar donde hay muchas corrientes y el resto del ecosistema puede procesar la materia orgánica, porque es materia orgánica de las heces, no hay ningún problema. Y luego, cómo se gestiona una granja en un buen sitio, pero mal gestionada, puede ser un desastre. Bien gestionada no tiene que tener problema. Entonces, lo que sí hay es, porque esto es una preocupación social y de las administraciones públicas, unas obligaciones de estudios de impacto ambiental y luego unos procesos de seguimiento ambiental, de control del control ambiental muy exigentes, en España, por lo menos. Y por eso nuestro pescado es más caro que el que viene de Turquía o que viene de Vietnam. Pero son cuestiones muy importantes a las que se trabaja y yo creo que aceptablemente bien. No sé si te he convencido, pero es donde estamos. Gracias. José Miguel, te vas a quedar sin tiempo. Bueno, hago una última pregunta muy rápida, porque a lo largo del día de hoy hemos estado hablando de innovación de procesos, innovación de productos, pero la innovación la hacen las personas, ¿vale? Y aprovechando también que gran parte de nuestra audiencia son estudiantes, habría que pensar también en innovación de planes de estudio. La pregunta es, ¿qué tal formados están en España los profesionales que luego se tienen que dedicar a la acuicultura? Porque mi impresión es que es un tema que no está suficientemente bien abordado en los planes de estudio. La formación en España en acuicultura en general es buena. Hay que distinguir formación profesional, digamos, de universitaria. A nivel formación profesional, estudio de grado medio, grado superior, un nivel muy bueno. Hay escuelas de formación profesional en cada comunidad autónoma prácticamente de acuicultura y muy bien, sale un nivel excelente. A nivel universitario no hay ninguna carrera específicamente de acuicultura, sí hay asignaturas sueltas. Pero bueno, en general se encuentran profesionales de ese nivel de licencia, de grado bueno para empezar a trabajar en las empresas. Y luego hay másters también. Hay 4 o 5 másters en España de acuicultura de los que se sale súper preparado. Y vienen gente de fuera, esos estudiantes de otros países. El problema que tenemos es que nuestro sector está estancado. Es decir, en la gráfica se veía, nosotros querríamos producir más, no podemos producir más porque el marco administrativo, o sea, querríamos poner más granjas, no nos dejan poner más granjas. Querríamos producir más en cada granja, no nos dejan producir más en cada granja. Hay un marco reglamentario muy complejo en el que es muy lento conseguir autorizaciones para producir más. Entonces se crean muy pocas oportunidades de trabajo. Los que nos vamos yendo, llegan alguno nuevo detrás, pero el nivel es bueno. Incluso aquí en Valencia, en veterinaria, hay excepcionalmente 2 universidades que tienen asignaturas de veterinaria de acuicultura muy buenas. Muchas gracias.